Hoy en el programa, una operación especial única de las Fuerzas de Defensa en Novorossiysk. Allí fue atacada una base naval. Los detalles a continuación. Dropati y su equipo, desde sus primeros éxitos en el campo de batalla hasta el miedo y el odio por parte del Kremlin. El palacio de Putin abre sus puertas. Detalles sobre la destrucción de la defensa antiaérea en Gelendzhik y cómo esto afecta a la guerra rusa en Ucrania. Nuevas amenazas del Kremlin a Europa. Putin calificó de piratería los intentos de la UE de restringir el movimiento de los buques rusos y habló de una respuesta recíproca. Peligro real. Rumanía destruyó 2 drones rusos que estaban a la deriva cerca de su plataforma de gas. ¿Calma interior o fatiga crónica? ¿Donald Trump casi se queda dormido en su oficina durante un informe sobre la vacunación? Estos y otros temas ahora mismo. Saludos, soy Vladimir Rabchuk y esto es Ucrania Hoy. Por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Pasamos a las noticias. Una operación especial única de las Fuerzas de Defensa en Novorossiysk. Allí fue alcanzada una base naval. Esta información fue confirmada por el presidente de Ucrania. Él informó que los drones a reacción Palianitsia, los misiles Neptune y los sistemas marítimos no tripulados alcanzaron con precisión los objetivos designados. Se ha confirmado el impacto en posiciones de defensa antiaérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo. Paralelamente, se siguen quemando los almacenes de Wildberries, así como las refinerías de petróleo rusas y las fábricas del complejo militar industrial de la Federación Rusa. Las fuerzas de defensa están inutilizando sistemáticamente las empresas sobre las que se sostiene la maquinaria militar rusa. Los últimos días han sido ricos en este tipo de eventos. Rusia no tiene salvación. La operación especial de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania continúa su campaña para obligar al Kremlin a buscar la paz. En Orsk, en la región de Oremburgo, ubicada a aproximadamente 1.500 kilómetros de Ucrania, se reporta un ataque de drones y un incendio en la refinería de petróleo local. Bueno, eso es todo. Adiós. Los residentes locales publican videos lacrimógenos en la red, donde se lamentan diciendo que nunca pensaron que el movimiento de Putin llegaría algún día hasta ellos. Bueno, da miedo. Aquí, en resumen, nos ha caído algo. Orsknefteorgsyntes es una de las refinerías de petróleo más grandes de la Federación Rusa. Su capacidad es de aproximadamente 6 millones de toneladas de petróleo al año. La empresa produce, o más bien producía hasta hoy, gasolina, diésel, fuel oil, betún, queroseno de aviación y otros productos derivados del petróleo. Precisamente de esta refinería, el Kremlin presumía en su momento como una de las más modernas y potentes del país. La singularidad de esta instalación es que permite extraer más productos de la materia prima para producir ya sea gasolina o diésel. Cabe señalar que la planta ya había sido objeto de ataques en octubre y noviembre de 2025, así como en abril de 26. Sin embargo, tras el ataque de hoy, parece que la refinería se detendrá definitivamente. Tras las explosiones, se desató un incendio masivo en el territorio de la planta. Los rusos cuentan que la refinería de petróleo sigue ardiendo y que se escuchan explosiones repetidas en la ciudad. Cuanto más grande es la campaña y más importante es un objetivo como una refinería para la economía, más siente la población los efectos de la guerra. Sí, esta entiende que el estilo de vida habitual se está terminando. Y esto afecta a las personas de una manera muy seria. Es decir, vemos perfectamente que una parte significativa de la población rusa desea el fin de la guerra. Mientras tanto, el gobernador de la región de Oremburgo informó sobre la implementación del plan Cover en Orsk en un radio de 100 kilómetros. También se impusieron restricciones temporales para la recepción y salida de aviones en el aeropuerto de la ciudad. Es muy importante porque suministra productos derivados del petróleo a la parte sur, al sur de Siberia, la región del Volga, en general a aquellas zonas que se encuentran cerca de esto, en la región de Oremburgo y sus alrededores. Los bomberos ni siquiera habían logrado extinguir, o al menos contener, el incendio en la refinería de Orsk, cuando ya se habían formado colas kilométricas para comprar gasolina en la ciudad. ¡Rayos! ¿Qué haces? A partir de ahora, los habitantes de la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur, en el krai de Khabarovsk, tampoco verán combustible.
Esta noche también se produjo un incendio allí en la refinería de petróleo de Rosneft. Esta planta no se incendió simplemente porque sí, ni porque alguien violara las normas de seguridad, sino porque, fue alcanzada por drones pertenecientes a tal o cual servicio especial de Ucrania, aunque todavía no está claro cuál. Eso no es lo importante. Lo importante es que, por así decirlo, la larga mano de Kiev ha llegado hasta Komsomolsk. Y, tradicionalmente, las fuerzas de sistemas no tripulados ucranianas también visitaron los almacenes de Wildberries, un objetivo favorito de las últimas semanas. En resumen, aquí todo va de mal en peor. Se ha desatado con mucha fuerza. Allí, en fin, desde el quinto, hasta el primer sector, probablemente ya todo esté ardiendo. En la región de Voronezh, los lugareños informan de un ataque a una instalación logística en el pueblo de Novaya Uzman. Este es el cielo donde Wildberries no se está quemando. Y este es el cielo donde Wildberries sí se está quemando. La empresa Wildberries declaró que en la región se evacuaron las instalaciones logísticas de acuerdo con los requisitos de seguridad. El calor se siente hasta aquí. Al mismo tiempo, no especificaron la causa de la evacuación ni informaron detalles sobre el posible incidente. Sin embargo, en su lugar lo hicieron los testigos. Vienen otras 20. La situación se ve realmente mal, pero en realidad todo está mucho peor de lo que parece. Recordemos que los drones ya habían atacado este almacén el 23 de julio. Hubo un incendio allí, pero ese mismo día se reanudaron las operaciones del almacén. Ahora, sin embargo, los trabajadores locales claramente ya no tienen a dónde volver. Wildberries es un buen objetivo, no desde el punto de vista de que mucha gente trabaje allí, en su mayoría son, por así decirlo, migrantes que tienen poca influencia en la sociedad rusa, pero al mismo tiempo la red tiene alrededor de 1 millón de proveedores y decenas de millones de consumidores. Y por eso, si usted recibía pedidos todos los días como un reloj y ahora dejan de llegar, sí, si usted contaba como pequeño empresario con alguna ganancia de estas cooperaciones y de repente todo desaparece, esto es realmente un elemento muy importante para socavar la confianza en el sistema existente. Es cierto. Este es, al parecer, el 22º objeto que ha sido destruido, perteneciente a esta corporación. Y la guinda del pastel, y al mismo tiempo una espina en la garganta de los ocupantes rusos, son los saboteadores ucranianos. Estos últimos tampoco dejan respirar a los rusos. Así, el día anterior, los agentes de Atesh interrumpieron el suministro de las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, llevando a cabo un sabotaje exitoso en la zona de la ciudad de Voronezh. Destruyeron una locomotora eléctrica que se utilizaba para el transporte militar. La locomotora debía dirigirse hacia la dirección de Kupiansk, pero en su lugar paralizó el tráfico de toda una línea de los ferrocarriles rusos. En las últimas 24 horas, Rusia ha perdido al menos 1.260 ocupantes entre muertos y heridos. De este modo, desde el inicio de la invasión a gran escala, la cifra estimada es de 1.461.660 invasores. Además, en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 7 vehículos blindados de combate enemigos, 60 sistemas de artillería y decenas de unidades más de otro equipo militar ruso. El Kremlin teme y odia al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general de división Mikhailo Drapati, y ahora también tendrá que temer a su nuevo equipo. Todos los detalles en el reportaje. Otro ataque más contra la industria petroquímica de la Federación Rusa. Se está incendiando el complejo de Sibur en Tobolsk. Allí hay un incidente de emergencia. Vamos, no es un incidente de emergencia, Yura. Es el complejo petroquímico más grande de Rusia. Se encuentra aproximadamente a 2.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hay otro logro más de nuestras fuerzas de defensa de Ucrania. Otro objetivo de la industria de refinación de petróleo rusa ha sido alcanzado. Y la distancia es considerable, más de 2.500 kilómetros. Y esto es en Tobolsk, en Siberia. Ahora, esta región también está al alcance de nuestros ataques de largo alcance.
El presidente de Ucrania discutió los resultados de los últimos ataques en una reunión con el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapati, y agradeció por tales resultados. Asimismo, Drapati presentó las candidaturas de sus adjuntos. Son generales de una nueva formación. Es muy probable que Serhiy Sobko se convierta en el subcomandante en jefe. Es una persona con ideas afines a las de Drapati y un militar que, de hecho, creció en la guerra contra la Federación Rusa. A finales de 2015, Sobko se convirtió en subcomandante de la 30ª Brigada. En aquel entonces, Mikhailo Drapati llegó a la brigada, convirtiéndose en subcomandante de brigada y jefe de Estado Mayor. Trabajaron estrechamente durante un año y, según cuentan los testigos, compartían valores y una visión común sobre el desarrollo del ejército. En 2016, Drapati se convirtió en comandante de la 58ª Brigada y Sobko finalmente viajó a los Estados Unidos para estudiar en el Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de los EU, para el cual había sido seleccionado desde 2014. Serhiy Sobko estudió el arte militar en el extranjero y se graduó con excelentes resultados en Fort Benning, el principal centro de entrenamiento del ejército de los EU para infantería y fuerzas blindadas. Escribió allí su tesis y con ese nivel de conocimientos y experiencia en la ATO podría haber desarrollado con éxito su carrera militar en cualquier parte. Pero regresó al ejército ucraniano. Además de Sobko, Zabrodsky, Paliza, Zukachevsky y Mirgorodsky, esta es una lista lejos de ser completa de los militares de la nueva formación con los que Drapati se rodea. Estas personas pasaron por la ATO y desde el comienzo de la invasión a gran escala se enfrentaron al agresor. Estos son los comandantes del nuevo ejército ucraniano. Es precisamente de este tipo de personas de las que se rodea el nuevo comandante en jefe. Los principios de trabajo de Drapati y su equipo son cumplir rápida y eficazmente con tareas de cualquier complejidad. Llevamos a cabo cientos de operaciones exitosas, ni siquiera decenas, bajo la dirección directa de Mikhailo Drapati. Él formó la línea de drones en particular. Y tú llegas con un plan, 1, 2, 3, 4, 5. Y mientras tú lo expones, él te escucha y además lee en paralelo. Él ya tiene una decisión, hace preguntas en las que ni siquiera habías pensado. Luego, sin más, todo quedó aprobado. Firma, sello a la implementación, informe para tal fecha. Si algo no sale bien o necesitas ayuda, llámame de inmediato. Yuri Achilles Fedorenko, comandante de la 429 Aves Brigada Separada de Sistemas No Tripulados. El general de división Mikhail Drapati reemplazó a Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania hace 3 semanas, pero ya ha aprobado con el presidente nuevas decisiones radicales de personal en el ejército ucraniano. La prioridad son los militares que saben cómo luchar eficazmente contra el agresor, y esto asusta mucho a los rusos. Es el momento perfecto para suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Háganlo, por favor, ahora mismo. Gracias. Y gloria a Ucrania. El palacio de Putin abre sus puertas. Me refiero a los últimos acontecimientos en Gelendzhik. Allí, las fuerzas de defensa alcanzaron el sistema de guerra electrónica Volna-Kupol-Garant y también destruyeron el sistema de misiles tierra-aire S-400. Todo esto debía proteger la finca del dictador ruso de posibles ataques. Aquí están los detalles. Ucrania se está acercando a uno de los símbolos más protegidos del poder ruso, Gelendzhik. Es precisamente aquí, a unas pocas decenas de kilómetros del complejo turístico, donde se encuentra el famoso palacio de Vladimir Putin. Y ahora, los drones ucranianos están eliminando sistemáticamente la defensa rusa alrededor de este objetivo. ¡Qué belleza! Simplemente siéntate en silencio durante media hora. Primero, la guerra electrónica. El 7 de agosto, cerca del palacio, fue alcanzado el sistema Volna-Kupol-Garant. Las imágenes satelitales confirmaron la destrucción de la instalación, que debía inhibir las comunicaciones por satélite y proteger el territorio de los drones. Pero apenas 2 días después se produjo el siguiente ataque. Hoy han estado sonando las sirenas todo el día y hoy sobre nuestras cabezas hubo una explosión muy fuerte y ruidosa. Pedido 846. Así es como está la situación para nosotros este 8 de agosto. Durante la noche del 9 de agosto, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania atacaron un S-400 ruso, ubicado a unos 500 metros de la estación de guerra electrónica destruida.
Según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Brovdi, conocido como Madjar, el complejo alcanzó a disparar 6 misiles. Después de esto, comenzó un incendio que duró alrededor de 3 horas. Las imágenes satelitales muestran al menos un lanzador destruido y resulta una imagen bastante simbólica. Primero, cegaron el sistema ruso y luego atacaron uno de los elementos clave de la defensa antiaérea. Mientras tanto, la propia Gelendzhik fue atacada por drones en la noche del 8 de agosto. En la ciudad se escucharon potentes explosiones, se produjo un incendio y las autoridades rusas declararon una amenaza de ataque con drones e incluso suspendieron el acceso a las playas. Gelendzhik, 8 de agosto. Playas absolutamente vacías. Cerraron la entrada a la playa, no hay nadie. Y allá hoy explotaron algo cayó. En fin, todo está humeando, ardiendo. Para el Kremlin, esta es una señal especialmente sensible. El palacio de Putin está situado a unos 20 kilómetros de Gelendzhik. El enorme complejo, con una superficie de casi 18.000 metros cuadrados, según la investigación de la FBK, incluye una piscina, un cine, restaurantes, spa, saunas, un helipuerto e incluso sus propias instalaciones de producción. Alrededor del objeto hay una zona de exclusión aérea y el territorio adyacente, como se afirmó en la investigación, está controlado por el FSB. El costo del complejo se estimó en al menos 100.000 millones de rublos. Y ahora, uno tras otro, los sistemas rusos diseñados para proteger esta zona de ataques aéreos se están convirtiendo en objetivos de los ataques ucranianos. Y Gelendzhik, por su parte, se encuentra una vez más con drones. El hecho mismo de que las hostilidades se acerquen a un lugar que durante años se consideró una de las zonas más protegidas de la élite rusa resulta extremadamente alarmante para el Kremlin. La guerra se acerca cada vez más a lo que el gobierno ruso intentó ocultar durante años tras vallas, zonas prohibidas y un sistema de defensa aérea de múltiples capas. El terror ruso. El enemigo atacó Odessa y la región de Odessa, dañando un edificio residencial, así como infraestructura energética. Allí se registran cortes de energía eléctrica. Afortunadamente, no hubo heridos. También bajo ataque Zaporilla, Kiev y la región de Kiev. En la región de Zaporilla hoy es día de luto. En la noche del 11 de agosto, los ocupantes atacaron la región con misiles y bombas aéreas guiadas, KAB. En particular, los invasores utilizaron balística norcoreana. Los rusos mataron a 7 personas e hirieron a decenas más. Rumanía destruyó 2 drones rusos que estaban a la deriva cerca de su plataforma de gas Neptune Deep. Uno de los barcos que realizaba trabajos en la zona detectó los drones. Corea del Sur se ha negado a suministrar armas letales a Ucrania, a pesar de los informes de inteligencia sobre el traslado de nuevas tropas de la RPDC a Rusia. En Seúl declararon que seguirán brindando ayuda a Ucrania en energía, infraestructura, salud y reconstrucción, pero no planean cambiar su política respecto al apoyo militar. ¿Por qué? La respuesta está en el reportaje. Seúl muestra cautela respecto a la solicitud de Ucrania de suministro de armamento en medio de los informes sobre tropas norcoreanas. Bajo este título se publicó un nuevo artículo en el Korea Times. Sin duda, a nivel retórico, Corea del Sur apoya a Ucrania. Es más, cuando Rusia comenzó a utilizar militares norcoreanos en la guerra contra Ucrania y en la región de Kursk, como es sabido, hubo una gran cantidad de militares norcoreanos, no es ningún secreto que hubo información de que Ucrania propuso a Corea del Sur llevarse a los prisioneros norcoreanos. Los periodistas informan que el gobierno mantiene una postura cautelosa respecto a la solicitud de Ucrania de proporcionar sistemas de defensa aérea y otros tipos de ayuda militar. Así lo declaró el lunes un alto funcionario gubernamental en medio de las afirmaciones de la parte ucraniana de que Corea del Norte se está preparando para enviar tropas adicionales para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. El hecho de que la guerra esté congelada no significa que esta guerra no vaya a ocurrir. Y especialmente considerando que Corea del Norte es un país que vive precisamente con pensamientos de guerra, con pensamientos de agresión militar, y el hecho de que produzcan muchas armas, el hecho de que sean uno de los pocos países con armas nucleares,
el hecho de que sean un país que, digamos, sacrifica el bienestar social de sus ciudadanos por objetivos militares. Todo esto crea las condiciones para que en un momento dado esta zona desmilitarizada entre las dos Coreas sea violada. El gobierno de Corea del Sur ofreció a Ucrania apoyo en diversas áreas, incluyendo energía, infraestructura, salud y educación. Y también continuarán considerando medidas que contribuyan al restablecimiento de la paz y al renacimiento del país. A un nivel, digamos, superior a lo que se menciona, como se suele decir, sobre la ayuda humanitaria a Ucrania. Aquí surge la pregunta, porque en principio Corea del Sur ha dicho en repetidas ocasiones que considera la participación de militares norcoreanos en la guerra de Rusia contra Ucrania como una amenaza a su propia seguridad. Y por eso, cuando surgió esta información, declararon que reconsiderarían sus decisiones respecto a, digamos, la ayuda militar a Ucrania. Pero el actual gobierno de Corea del Sur se esfuerza por todos los medios en abstenerse de dar tales pasos. A diferencia, por cierto, del anterior presidente, quien decía abiertamente que la alianza entre Rusia y Corea del Norte supone amenazas directas para Corea del Sur, ya que, según ellos creen, a cambio de su ayuda a Rusia en la guerra contra Ucrania, Corea del Norte acordó que Rusia les ayudaría en la guerra contra Corea del Sur. Al mismo tiempo, el Seúl oficial no contempla la posibilidad de suministrar armas a nuestro país, incluidos misiles de defensa antiaérea. Desde el punto de vista de Corea del Norte, ellos deben recuperar todos los territorios del sur. Esa división de Corea que tuvo lugar en 1953 y que ocurrió, por cierto, gracias a la muerte de Stalin. Mientras Stalin estuvo vivo, la guerra en Corea continuó. Tan pronto como Stalin murió en marzo de 1953, en esencia, los líderes que sucedieron a la Unión Soviética no entendían por qué necesitaban una guerra en la península de Corea. Y en consecuencia aceptaron rápidamente congelar la guerra en el paralelo donde se encontraban los militares de ambos lados en ese momento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó en su página de la red social X una entrevista con un medio ucraniano en la que declaró que se han trasladado entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos al territorio de Rusia. Según Zelensky, gracias a la cooperación con Rusia, Corea del Norte obtendrá experiencia adicional en la guerra moderna. En estas circunstancias, Seúl debería profundizar su cooperación con Ucrania y Kiev cuenta con el apoyo de Seúl en cuestiones de suministro de sistemas de defensa aérea y otros tipos de armamento. Nuevas amenazas del Kremlin a Europa. Putin calificó de piratería los intentos de la UE de restringir el movimiento de los buques rusos. Incluso recordó el derecho internacional. Esto no es una broma. Un criminal de guerra hablando de derecho internacional. Volvemos a las amenazas. Según el dictador ruso, tales acciones de la Unión Europea recibirán una respuesta recíproca. Fíjense en que este espectáculo es una puesta en escena. Probablemente, según el plan del Kremlin, esto debería subrayar la seriedad y determinación de Putin. Y por último, sobre la calma interior o la fatiga crónica. En cualquier caso, es relevante. Donald Trump casi se queda dormido en su despacho justo durante el informe sobre la vacunación. Se puede suponer que el presidente de EU parpadeaba lentamente, muy lentamente, y miraba periódicamente con sospecha a las personas que lo rodeaban. Menos mal que no empezó a roncar, porque si no habría resultado algo incómodo. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Fuerza a los defensores y defensoras ucranianos. Gloria a Ucrania. Por favor, suscríbanse al canal, denle a me gusta, comenten y compartan este video. Y hasta mañana.